Estudiantes de pregrado, gradistas, bienvenidos a Corriente Civilista. En esta ocasión vamos a dar ciertos tips al momento de tratar esta temática que se refiere a la clasificación de los actos jurídicos. Como prevención inicial, es importante destacar que acto jurídico no es una palabra necesariamente asociada al derecho civil. ¿Qué quiero decir? Que existen actos jurídicos obviamente asociados a la más infinita cantidad de materias de nuestra carrera. Un ejemplo de eso, y siendo lo más básico y puntual posible, es que existen actos jurídicos procesales y, contrapesándolo, actos jurídicos civiles. No voy a, obviamente, definir qué es un acto jurídico procesal porque corresponde a una cátedra distinta, y tampoco voy a definir qué es un acto jurídico civil porque lo trabajamos en el primer video que nosotros lanzamos acá en este canal. Pero lo que sí quiero demostrar es que la diferencia máxima que existe entre un acto jurídico procesal y civil es que los primeros siempre son formales. A diferencia de lo que pasa con nuestro hermoso acto jurídico civil, que no necesariamente necesita cumplir con ciertas formalidades para nacer a la vida del derecho. Entiéndase, solemnidades requeridas para su existencia. Mencionado aquello, también es importante prevenir otra situación. No existe en nuestro ordenamiento jurídico una clasificación de los actos jurídicos. ¿Ya? Por lo tanto, la distinción que realizan los juristas entre actos jurídicos legales y doctrinarios es algo que lo realizan desde un punto de vista pedagógico. Como lo mencionamos en un video anterior, la construcción de toda la teoría general del acto jurídico fue realizada mucho después de la dictación de nuestro código. Por lo tanto, difícilmente vamos a encontrar la palabra y obviamente la clasificación de los actos jurídicos inmerso en aquel cuerpo legal. No obstante, desde un punto de vista académico, es bastante positivo que realicemos aquella distinción. El problema está en que reconocer que existe una clasificación legal y otra doctrinaria indica que en todas las clasificaciones legales vamos a utilizar un criterio asociado a nuestro cuerpo legal. Quizás algunos no entendieron nada, pero ahora vamos a ir paso a paso describiendo aquella situación. Si ustedes se van inmediatamente al artículo 1439 del Código Civil, que trata la clasificación entre contrato unilateral y bilateral, van a darse cuenta que el criterio de distinción se refiere al número de partes que resultan obligadas de la celebración de ese contrato. Lo que sucede es que la distinción entre un acto jurídico unilateral y bilateral no se realiza por ese criterio, sino que se realiza por uno diverso. ¿Cuál diverso? Es decir, el número de voluntades requeridas para que el acto nazca a la vida del derecho. Por lo tanto, la primera clasificación legal de los actos jurídicos es la menos legal de todas las legales. Y quiero ser exagerado porque la verdad es que ha sido enseñado de mala forma en ciertas facultades de nuestro país. Por lo tanto, es importante que los estudiantes de Derecho y los gradistas entiendan que toda esta clasificación es doctrinaria, que lo único que vuelve a una clasificación de acto jurídico legal es la aplicación de un criterio idéntico al de la clasificación de los contratos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la clasificación entre acto jurídico gratuito o oneroso se utiliza el mismo criterio en ella que en la clasificación entre contrato gratuito u oneroso. Por lo tanto, bajo ese supuesto podríamos aceptar hablar de una clasificación de acto jurídico gratuito u oneroso en su normativa legal. Pero en este caso, asociada al número de voluntades, obviamente no pasa. Por lo tanto, la primera clasificación entre acto jurídico unilateral y bilateral es absolutamente doctrinaria y no existe un reparo distinto al respecto. Mencionada aquella prevención,
es importante ya comenzar a trabajar brevemente qué es un acto jurídico unilateral y qué es un acto jurídico bilateral. Un acto jurídico unilateral es aquel que para nacer a la vida del derecho requiere de la voluntad de un solo autor. No obstante, dicho autor puede estar constituido por una o muchas personas. Lo que sucede es que lo que se expresa es una sola voluntad y no varias, como sí sucede en los actos jurídicos bilaterales. El tema va en que los actos jurídicos unilaterales también pueden distinguirse entre actos jurídicos unilaterales, unipersonales y pluripersonales. Un ejemplo de los unipersonales sería el testamento. Testamento que para nacer a la vida del derecho requiere de la expresión de voluntad de una sola persona. En cambio, los actos jurídicos unilaterales, pluripersonales, son aquellos en que si bien se manifiesta una sola voluntad asociada a ese autor, en su origen esa voluntad está complejizada por muchas voluntades. Tal es el caso de las decisiones que toman los directorios de las sociedades anónimas, tal es el caso de las decisiones que puedan tomar los comuneros sobre la cosa bajo la cual son dueños pro indiviso. Es más, podemos seguir distinguiendo los actos jurídicos unilaterales pluripersonales, pero la verdad es que para el tiempo que estimo duración de este video no es necesario. Por otro lado, tenemos los actos jurídicos bilaterales. Los actos jurídicos bilaterales son aquellos que para existir requieren de la convergencia de a lo menos dos voluntades. Por lo tanto, en este caso ya hablamos de partes y en el otro caso hablamos de autor. Este acto jurídico bilateral, que es el conjunto o convergencia de voluntades destinada a producir consecuencias jurídicas en la cual se requieren dos o más voluntades, la verdad es que nuestra academia y nuestros juristas, y de buena forma, lo asocian y lo asimilan a la palabra convención. Convención que no es un contrato, necesariamente. Es decir, existe una relación de género-especie entre la convención y el contrato. Por más que el artículo 1438 de nuestro Código Civil las haga sinónimos, es un error. Es un error porque existe una relación de género-especie entre ambos conceptos. Todo contrato es una convención, pero no toda convención necesariamente va a ser un contrato, porque además puede producir los efectos de adjudicar, crear, modificar, transferir o extinguir. El único efecto que una convención jamás va a ayudar, siquiera a provocar, es el efecto de la transmisión. Ese no. Ahora, ¿cuál es la importancia de distinguir entre un acto jurídico unilateral y bilateral? También este tema y esta temática se trata en la cátedra también, obvio, de Derecho Civil, pero asociada a las obligaciones. Es decir, la importancia de distinguir entre un acto jurídico unilateral y bilateral va asociada a las instituciones que tienen aplicación en un grupo y no en el otro. Un ejemplo de aquello es que la condición resolutoria tácita, abreviada por mi parte como CRT, tiene solo aplicación en los actos jurídicos bilaterales. Continuando, la teoría de los riesgos solo tiene aplicación en los actos jurídicos bilaterales. Y un último ejemplo, la excepción del contrato no cumplido solamente tiene aplicación en estos actos y no en el resto. Esto es lo que yo quiero señalarles en el video de hoy día, chicos. Espero que les vaya de excelente forma en la preparación de su curso de Derecho Civil, como también en la preparación de su examen de grado. Si tienen dudas al respecto, no duden en suscribirse a este video o escribirme al correo que va asociado a la descripción. Cualquier duda, si necesitan apuntes al respecto, no duden en consultarme. Y nos vemos en otra ocasión en Corriente Civilista. Saludos a todos.